Muchas gracias por la invitación. Sé que este es un foro que atiende a conceptos estrictamente jurídicos, pero en esa relación de lo jurídico ya se ha comprendido que todos estos fenómenos, ejemplo, el caso del manejo de datos, tienen un origen desde la parte de las actividades económicas y en el caso nuestro particular desde la visión de lo financiero y comercial. Como ya lo han anotado los antecesores en la exposición, todos esos temas de fenómenos económicos finalmente han tenido la necesidad de hacer su evolución hacia la condición de carácter constitucional. De hecho, que uno pudiera bautizar una siguiente charla sobre el tema de Habeas Data y la hipótesis de la educación financiera en Colombia como un tema de constitucionalismo y consecuencialismo. ¿En razón a qué? Muchas veces las legislaciones en el orden de lo jurídico causan unos efectos en actividades económicas que muchas veces no se hace el análisis proactivo de cuál es ese fenómeno. Bien lo anotaba el doctor Gonzalo en relación con los aspectos de una serie de informaciones de carácter privado que hoy en día se han vuelto de nivel público. De tal manera, pues ellos hacían referencia efectivamente a la ley de Habeas Data. Yo hago referencia porque igualmente es un poco la parte que pudiera uno establecer de esa evolución de ese principio jurídico. Él lo anotaba en el sentido que pareciera reciente el concepto del manejo en Colombia, por lo menos en Colombia, porque en el mundo, cuando él hablaba o mencionaba los acuerdos internacionales de manejo de información financiera, pues los antecedentes hacen referencia en el campo de lo internacional a convenios conocidos en el mundo, por ejemplo el de las convenciones de Basilea, que no han sido solamente una o dos reuniones, sino son gradualmente cada año, y de ahí entonces la concepción de a qué atendían las entidades financieras en el mundo. Observemos que en esos antecedentes apareciera como una condición de carácter constitucional, pero tiene su origen el manejo de estos datos, sobre todo en el campo de lo privado, en la acción comercial y financiera de las personas jurídicas y naturales en nuestro país, en esa concepción de antecedentes que yo, viniendo del sector financiero, los puedo ubicar en donde surgen. De ahí que posteriormente, cuando el doctor Gonzalo menciona el tema constitucional del año 91, es que aparecen las primeras condiciones frente al manejo de esos datos, por lo menos el financiero, en lo que se conoce como el Estatuto Orgánico Financiero, que para el caso de ustedes, pues de pronto no es tan conocido o tan trabajado, salvo aquellos que han estado. Vi una doctora que lamentablemente se tuvo que ausentar porque tenía clase, ha estado en el sector financiero. De tal manera que cuando el doctor Gonzalo hablaba del tema dogmático, del tema orgánico y del tema estatutario, efectivamente el campo de lo financiero, en lo estatutario, surge después de la Constitución del año 91 lo que se conoce como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y ese Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en los apartes artículos 107, establece para todas aquellas entidades y personas jurídicas que desarrollan actividades financieras, y en esas actividades financieras no solamente entran los bancos. Ustedes bien lo mencionaba, el sector financiero abarca desde los bancos, aseguradoras, almacenes de depósito, todo lo que tenga que ver con esa actividad. Y indica dentro de las responsabilidades de estas entidades financieras que deben de ejercer unos mecanismos de control, y me permito leer literalmente, dice:
sobre el adecuado conocimiento de la actividad económica de los clientes. Y entonces ese adecuado conocimiento, ¿a qué hace referencia? Adecuado conocimiento, es muy genérico, ¿cierto? De tal manera que dentro de esa posibilidad de interpretación, las entidades financieras, efectivamente, dicen los abogados, lo que no está escrito, pues no está prohibido. Luego, entonces, le da una libertad amplia a las entidades financieras de conocer no solamente información cuantitativa, sino también cualitativa de sus clientes. Y eso da origen, entonces, en ese conocimiento para poder manejar lo que se llama en el estricto sentido financiero valoración de riesgo, todos los aspectos que hacen referencia al comportamiento de las personas jurídicas, de los individuos frente al tema de crédito. Pero ahí no solamente se quedaba esa parte, porque cuando él menciona, el doctor Gonzalo mencionaba, hay unos aspectos que entran a ser extrapolados como información que empiezan a ser manejadas por bases de datos, de no solamente el sector financiero como uno de los agentes económicos a los cuales se les exigía por condición de servicio público y convirtiéndose a partir del 91 como agentes fiscales del gobierno. Agentes fiscales, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenían la obligación de reportar a las entidades y organismos de control del Estado acerca de toda la información de los movimientos de dineros o capitales o reporte de información estrictamente contable de sus clientes. De ahí surge entonces otros fenómenos que son aprovechados dentro de ese ámbito. Pues nosotros venimos de un fenómeno de deterioro de la sociedad en aspectos de narcotráfico, no es desconocer para nosotros. Luego de allí se sustenta el hecho de la necesidad de formar una red de formar y tener una red completa de información que se conoció en sus antecedentes como el SIPO, Sistema de Información de Prevención del Lavado de Activos, en donde no solamente integraba las informaciones de las entidades financieras que en ese momento tenían ya estructurado a través de lo que se conoce como la Central de Información Financiera CIFIN, sino adicionalmente aparecen otras como las de la DIAN a través de la OAIF, Unidad de Administración de Información Financiera, y otras informaciones, como el doctor Gonzalo decía, aparecen desde el libre albedrío del Estado para obtener información vía medios electrónicos. Entonces observemos que sale de una condición, de un antecedente de carácter financiero y comercial. En ese juego, por lo menos en el país, aunque en el mundo ya les indicaba el tema de Basilea, era un hecho conocido donde se establecían unos acuerdos, hasta donde son los compromisos de los bancos a nivel internacional, hasta donde aplica el concepto de la reserva bancaria, porque efectivamente el conocimiento, el tener el conocimiento, la información de fenómenos económicos genera poder. Y en esa línea, pues obviamente los grandes bancos, las grandes instituciones eran muy celosos con soltar o entregar esa información a sus asociados, de tal manera que ese fenómeno viene desde la aparición misma de esos acuerdos internacionales de protección de reserva bancaria, dando origen a lo que hoy conocemos con el concepto de paraísos fiscales, donde efectivamente poder acceder a cualquier información de una persona o de alguna empresa en particular es muy difícil, muchas veces ni siquiera con órdenes judiciales. Para nosotros es reciente el caso esta semana, no sé si lo vieron, el tema de la solicitud de la DIAN al gobierno francés que le suministre información de una infidelidad informática de la cual fueron ellos en este momento conocedores, de un señor
que justamente saliendo de un banco suizo, siendo miembro de ese banco, siendo el conocedor del sistema informático, ¿cierto? Lo jala, se lo lleva y dice: aquí tengo esta información. Entonces viene la discusión: ¿hasta dónde es legal ese aspecto, utilizar esa información, cuando en las más convenciones de reserva bancaria que establece Basilea está estrictamente prohibido por acuerdos interbancarios internacionales, y de hecho son reconocidos esos aspectos dentro del orden jurídico internacional, al punto de que hasta dónde pueden ser esos datos entregados y de alguna manera utilizados para vincular judicialmente a esas personas? Entonces viene la discusión jurídica, y noten ustedes que el doctor Gonzalo decía, es un ámbito, de pronto dentro del local nosotros apenas estamos como saliendo del cascarón, pero a nivel internacional eso es demasiado antiguo, y hasta dónde lo exigen. Entonces viene ese aspecto. En el caso devolviéndonos al caso colombiano, la asociación bancaria, como gremio representativo del sector financiero, es decir, como grupo económico, como grupo de actividad económica, grupo de presión, pues se formó con el auspicio de integrarse no solamente bancos comerciales nacionales, sino extranjeros, tanto públicos como privados, pero su objetivo inicial era justamente protegerse en el nivel de riesgo de lo que podía suceder cuando ellos, como intermediarios bancarios, intermediarios financieros, otorgaban unas calidades de facilidades de crédito a cualquier persona jurídica o natural. Es más, se supone que era dentro de esa orientación de cubrir el riesgo a pérdida de recursos por colocación de alguna manera temeraria de créditos. Y de esa manera, pues durante tantos años que viene la asociación bancaria funcionando, salió en más de 60 años, quiere decir que apareció posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 48, y su evolución surge de ahí por acuerdos internacionales del manejo de información que la ONU le solicitaba a todos los países respecto a la evolución de su sistema financiero como parte de ese oxígeno de las economías, en donde los bancos, pues su papel importante es lograr dinamizar la economía, haciendo que esos recursos monetarios puedan ser utilizados, los que corresponden a activos pasivos dentro de una sociedad. Es dentro de esa línea y esa lógica, esa posibilidad. Bien, de tal manera que dentro de ese periodo, desde el 48 y hasta cuando aparecen las primeras regulaciones de la Constitución del 91, pues ellos simplemente funcionaban bajo el esquema de lo que se conoció como acuerdos interbancarios sobre políticas de riesgo crediticio. No se conocía más en ese momento. Si analizan la aparición de otras empresas con calidad de facilitadoras de bases de datos, aparecen posteriormente y justo por efecto de carácter colateral del comportamiento del riesgo crediticio. Entonces, en el caso de los abogados, muy relacionados con el tema, el caso de la aparición de Covinot, Colombia. Covinot aparece como una firma que apoya ¿a qué? La cobranza de los créditos siniestrados del sistema financiero. Y así le dan carta abierta a los abogados, porque los abogados son muy acuciosos en buscar cuanta información puedan del cliente, ¿cierto? O sea, datos hasta de la tercera y cuarta generación de la familia de esa persona, para poder de alguna manera ejercer su labor de acción coactiva. Yo digo coactiva porque en algunos casos se convierte en constreñimiento ilegal, ¿cierto? O paga, porque si no, entonces el tema de la protección a sus datos, de que usted hace y deshace y va y tiene y almuerza en tal restaurante, pero almuerza en tal restaurante, pero si no paga, hasta todos sus datos se lo acumulan a uno ahí, ¿cierto?
le acumulan información hasta de si es infiel o no es infiel. Son de ese estilo. Yo que fui gerente de banco, cuando hablaba con los abogados que cobraban eso, le dan todos esos datos a uno. Decían, no, pero es que este señor mire tal cosa, está en tal sitio y aparece en tal otro. Eso es una parte de cómo utiliza esa información de manera ya de ese fenómeno. Entonces observemos que esa asociación bancaria y lo que se conoció para ese entonces, hacia el año 81, porque todavía no estaba la regulación de la Constitución, se convirtió en ese concepto de Buró de Crédito SIFIN S.A. Es decir, que solamente era esa información compartida entre bancos. Los acuerdos interbancarios, que cuando una persona quedaba mal en un banco, mejor dicho, se moría comercial y financieramente para el sector financiero. No le abrían absolutamente ningún producto así fuera una cuenta de ahorros. Y era utilizado de esa manera, o sea, que era tan peligroso que algo vale uno a un banco, que era algo que lo podía uno finalmente sacar del comercio y de la actividad comercial. Entonces observamos que esa evolución de esa SIFIN como Asociación Bancaria de Entidades Financieras surge allí y obviamente tiene que ser regulada. ¿Y qué era lo que sucedía allí en este caso? Dice, y doy lectura a eso. Sin embargo, con el paso del tiempo, las exigencias regulatorias, o sea, ya lo constitucional, lo legal, y las mejores prácticas en materia de riesgo crediticio evidenciaron la necesidad de ajustar la concepción original de SIFIN de manera tal que su actividad no se limitara a la administración de información, sino a generar valor a la data, alejándose del concepto básico de central de información para acercarse más al buró de crédito. Ahora más adelante, cuando termine este pedazo, les voy a mostrar en dónde va esa circunstancia. Por eso entonces, apareciendo esta ley de 2008, entre 2009 y 2012, que es la alusión a la última resolución que hay, la SIFIN centra sus esfuerzos en sofisticar el manejo y la transformación de la data, así como el acceso al buró mediante procesos de complejidad creciente y alto valor agregado que permitieran apalancar mejores decisiones crediticias de sus afiliados y usuarios. Entonces, observen que ya no están hablando no solamente de afiliados, sino de usuarios. ¿Y por qué lo hacen? Porque en esa evolución de la libre actividad económica les salen obviamente competidores. Y entonces observamos que no solamente apareció la SIFIN Coinot, sino aparece Datacrédito, Fenalcheque y hasta base de datos de ICETEX. Se va creciendo el negocio. Y hoy en día es un negocio. Hoy en día ustedes observarán que información confidencial en algún momento se vuelve un negocio donde ya se están aprovechando, incluso a pesar de haber la prohibición de suministrar información a terceros con otros fines comerciales, no obstante a uno lo inundan con ese fenómeno de ofrecimientos de productos que uno muchas veces no sabe de dónde le han obtenido el dato. Y está uno cualquier día de la semana o el fin de semana, el teléfono, y le aparece inmediatamente el aparato del call center ofreciéndole tal cual producto que se acerque. ¿Y eso de dónde se origina? Pues del uso de estas bases de datos, que a pesar de la regulación que existe, de la confidencialidad, uno como usuario, ¿cómo hace para probar quién fue el que entregó esa información para que sea usada con ese fin? Que la ley está, pero es un fenómeno que abarca un poco en el campo de lo comercial, campo del mercadeo, de las actividades económicas, y obviamente sin meternos en el aspecto del uso de esa información por parte de las autoridades, ¿no? En el tema de lo que hemos mencionado, las chuzadas que ustedes bien conocen, el manejo de información privada a través de interceptación ilegal o legal aparentemente,
de muchas cosas. Bien, el tema internacional en el campo de Colombia aparece, les decía, después del 40, de la Segunda Guerra Mundial, y en Bogotá, para esa época ustedes conocen lo que sucedió dentro de lo que fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá el año 1948, y a ellas pues obviamente se acogieron los países de América que estuvieron en esa conferencia, en donde finalmente, por ejemplo, los norteamericanos no estaban, ellos no participaron en ello, en donde indica esto: artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Desde ese entonces se daba como un aspecto que era aceptado por los países, y por ello un poco la restricción, la barrera a que, ejemplo, una información de otro país a nivel financiero de carácter particular sea de posible acceso en otra nación. No obstante,